Y ahora, otro nivel. Germania, bienvenida. Germania, qué bueno que puedas estar con nosotros, hacer un huequito en tu agenda. Buenos días, sí, me paro temprano nada más para ustedes. Aquí veo que tenemos audiencia compartida. Voy a saludar a mi tía Yasmín, mi primo Alejandro Castillo. Un saludo. Te adoran, Te adoran, sí, por acá sí. recibí Qué el cantidad de mensaje. Por fanáticos. favor, saluda a Germania de parte de la tía Jazmín. Ajá. Es que son todas mis tías, mis tíos, mis primos, Qué bello. porque vivimos esta tragedia juntos, ustedes entienden. Sí, Claro. sí. Y Mira, compartimos audiencia. nosotros te robamos parte de algunos de los mensajes que tú has colocado recientemente como contenido en tu cuenta de Instagram y llamamos el programa El camino de vuelta a la democracia es la verdad y la valentía. Y nos preguntamos cuándo será la hora de la verdad en Venezuela, en una sociedad a la que históricamente en los últimos 30, 40 años no le gusta que le digan la verdad. Están de acuerdo, ¿no? Eso fue como un mensaje un poco controversial que yo puse por respuestas que me estaban llegando sobre repitiendo artículos de noticias de Estados Unidos. Y bueno, ahí drené porque y es distinto, ¿no? Cuando uno tiene el privilegio de vivir en una democracia occidental y en capitalismo, donde yo trabajé 10 años en una redacción en Estados Unidos, donde no es algo que uno ve que alguien te diga, mira, no digas eso porque no conviene. Eso a mí me impresiona mucho y no me debería impresionar tanto porque crecí en una familia de periodistas, ¿no? Y toda mi vida he escuchado a gente decirle a mi mamá, a la periodista Patricia Poleo, no critiques a la oposición porque entonces le estás haciendo el juego al chavismo. No cuentes esto porque esto no conviene para nuestro objetivo, que es salir del chavismo. Miren, y eso no es así. O sea, eso demuestra cómo la sociedad ha cambiado y cómo trabaja sin querer para ayudar al chavismo, porque una sociedad que no quiere abrir los ojos, que no quiere que le digan la verdad, está, como dice el moto del Washington Post que yo usé para mi video, la democracia muere en la oscuridad. Uh-huh. Y el pensamiento crítico muere en la oscuridad. Y cuando la sociedad llega a un momento que se va en contra del mensajero, en vez de los que están en el poder y manejando poder real, mira, ahí vamos muy mal. Mira, tú en tu condición de mujer joven, de venezolana, que le duele su país, que describes cómo vienes de una familia, ¿qué sientes tú en estos momentos y cuál diagnóstico puedes compartir con nuestro auditorio con relación a la parte política, porque tú eres periodista y politóloga, a la parte política que vivimos los venezolanos, que sentimos que estamos bien jodidos, bien entrampados con esto que tenemos en estos momentos y aún mucho peor después de los eventos sísmicos del 24 de junio que la gente siente cuando tú fríamente tratas de analizar el aspecto político. Wow, vamos para atrás como el cangrejo. O sea, si nosotros habíamos avanzado en algo desde el 3 de enero y estábamos en un tránsito donde incluso hicimos una evaluación cuando se cumplieron 6 meses de ese hecho, de la extracción de la captura de Maduro y de Cilia. Wow, entonces viene inmediatamente los sucesos de los terremotos y echan para atrás todo lo que a lo mejor en una pequeña brújula estábamos buscando el norte y en estos momentos se nos pierde nuevamente del escenario político. Y además hemos consultado a algunos expertos que dicen que esta situación que estamos viviendo en Venezuela es tan inédita
que pareciera que no tiene manera de resolverse. Es como que si estuviésemos todo el tiempo improvisando lo que sería la estrategia, porque es una situación que no se había repetido en ningún otro lugar del mundo. Es así, éramos muchos y parió la abuela, porque ya esta situación, como acabas de decir, es tan compleja y es una situación nueva, porque es como te sales de una dictadura en el tiempo moderno, una dictadura en un país petrolero, una dictadura por la que votaste, ahora tenemos la tutela de Estados Unidos y ahora este doble terremoto que sí nos ha llevado de vuelta al primer paso de esta transición, que era la estabilidad. Y mira, políticamente, que fue lo que me preguntaron primero, no solo esto ha complicado más las cosas, sino que una vez más, y volvemos al primer tema, nos ha demostrado lo mal preparado que está el liderazgo político en Venezuela, aún así después de 30 años. Y estas son las cosas que no le gusta escuchar a muchas personas. Pero lo que yo siempre digo, muchas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, digo, es verdad que estoy agradecida con Donald Trump porque se ocupó de nosotros cuando nadie se quería ocupar de nosotros y fue y arrestó a Maduro. También es verdad que a Donald Trump no le importa la democracia y que Donald Trump es un populista autoritario también. Es verdad que María Corina se merece, como todos los venezolanos, regresar a Venezuela. También es verdad que no era el momento y que sus posiciones han complicado todavía más la situación adentro de la Casa Blanca. De hecho, eso fue lo que inspiró mi video diciendo no me pidan que me calle, porque los reportajes en Estados Unidos nos están contando cuál es la situación en la Casa Blanca con respecto a Venezuela y cuál es el debate. Y el debate es que la posición de la Casa Blanca en estos momentos es no trabajar con María Corina, no apoyar su regreso porque complicaría la cosa y usar a las autoridades interinas para desmantelar, bueno, ya íbamos por el momento de desmantelar la dictadura. Ahora regresamos al momento de ayudar a la estabilidad de Delcy, porque no es solo la estabilidad de Delcy en términos de enfrentarse a la oposición, es la estabilidad de Delcy en otras facciones del chavismo también. La estabilidad de Delcy en contra de Diosdado. Y eso es lo que la gente no quería que contara, Mingo, que en la Casa Blanca han decidido no apoyar el regreso de María Corina, que en la Casa Blanca el papel de María Corina sería en unas elecciones, una vez el CNE esté sanado, no antes. Y bueno, que hay un personaje en la Casa Blanca, el subsecretario de Estado, Chris Landau, que él es el único que está como tratando de irse en contra de lo que ha sido la decisión y sí quiere que María Corina regrese, pero hasta Marco Rubio ha decidido que no es el momento y le molestó el comportamiento de María Corina y eso tiene sentido porque María Corina quería ir a Venezuela a pasar panes y hacer campaña, porque como cualquier político que tienen un estilo de personalidad y más si eres un personaje como María Corina que tiene años con la gente diciéndole tú eres nuestra salvación, nada más tú puedes salvarnos, ¿qué le hace eso en la psicología a una persona que ya tiene la personalidad para hacer política? Y claro, yo la entiendo, Delcy está haciendo campaña, hay otros políticos haciendo campaña, ya no se quiere quedar atrás, pero no era el momento. Y ahora ha complicado su relación con la Casa Blanca, que es el único aliado que tiene, nos guste o no. Entonces, ¿qué complicados estamos? En cuanto a la gente que entiende a María Corina y con respecto a quienes dicen, no, pero es que la administración Trump siente que no hay un proyecto país de la oposición que encarna María Corina, entonces dicen, no, pero si ahí está Venezuela Tierra de Gracia, ese es un proyecto que está diseñado y estructurado para la reconstrucción de Venezuela al día siguiente, al día después. Al día después, ese es el detalle. Mira, esto no es que María Corina no es lo suficientemente inteligente para no tener un plan. Volvemos a lo que estábamos discutiendo. Esta es una situación sin precedente.
Y María Corina, yo hice otro video sobre eso y también se molestaron que yo estaba yendo en contra de María Corina. No tiene poder político real en Venezuela. El video que yo hice fue comparando la situación con la de un show que me gusta que se llama House of the Dragon. Es del mundo de Game of Thrones y parece loco, pero sí es muy relevante porque muestra lo que yo estaba hablando. El poder de María Corina, ¿cuál es? Apoyo popular. Que en una democracia lo es todo, pero en una dictadura como la nuestra no es nada, porque María Corina no tiene apoyo en las instituciones, porque eso es lo que la hace a Venezuela una dictadura. Las instituciones están tomadas, por eso necesitábamos ayuda, por eso no podíamos solos. Entonces María Corina no tiene la respuesta de qué hacer con el ejército, que no te apoya, qué hacer con el Congreso falso, qué hacer con el Tribunal Supremo falso. Por eso a mí me parecía un buen movimiento lo de Dinora Figuera, que mucha gente se sentía amenazados, los maricorinistas, y yo también, yo votaría por María Corina. Esto vamos a ponerlo claro porque la gente se molesta. Es lo que tenemos. Entonces, todo esto que yo digo para la audiencia que no se moleste, bajo el entendimiento que yo votaría por María Corina mañana. Pero María Corina no tiene el poder de desmantelar la dictadura. Y eso fue lo que le dijo. Donald Trump es un personaje muy loco de muchos sentidos. La locura nos vino bien el 3 de enero porque hizo lo que hizo, que ningún otro presidente, creo, lo hubiese hecho. Pero aún así, Donald Trump escuchó a los expertos y a la CIA que le dijeron, mira, tú no puedes simplemente sacarlos a todos y poner a María Corina, porque ellos están en todos lados. Ellos son el sistema. Y por eso la administración Trump se ha ido por el camino que se ha ido. Y si estudiamos todas las transiciones modernas de dictadura a democracia, incluyen a la dictadura. Y eso es lo que está pasando aquí. María Corina en este momento no tiene el poder de llegar al poder. Por eso Estados Unidos ha decidido, vamos a que la dictadura se desmantele, vamos a ayudar a sanar las instituciones con la ayuda de personajes como Dinora Figuera, y eso prepara el terreno a unas elecciones y María Corina se puede lanzar a las elecciones como se puede lanzar cualquier otro venezolano. Ahora, ¿por qué crees tú que María Corina, hay gente que dice todavía, no, es que es un fenómeno, ¿por qué María Corina no pierde popularidad cuando sigue en el clan de una gente indeseable? Se sigue retratando Rodrigo con Ramos Cabeza, Ayú, con Leopoldo Smolaski, con López. Leopoldo López, con toda esa cuerda de gente que la gente las rechaza, pero María Corina sigue con ellos? ¿Y por qué María Corina no pierde popularidad? Mira, a mí eso me ha parecido interesante porque usualmente el venezolano pasa factura rápido, pero como dices tú, las encuestas muestran que no ha perdido popularidad. En realidad yo no sé la respuesta a eso, a lo mejor es simplemente que no queda más nadie porque María Corina fue la que estaba última en la cola. Hemos pasado por tanto liderazgo y ella era la última porque era vista como la más radical. Yo creo que eso le ayuda. El venezolano se recuerda cuando María Corina era la más radical, a lo mejor la justifica más, como que bueno, hay gente que dice Estados Unidos la mandó a sentarse en Panamá con Leopoldo y con el resto de la gente, pero ella en realidad no le gusta esos círculos tampoco, pero lo tiene que hacer porque nos necesitamos todos. Pero ¿cuánto puede durar eso? No sé la respuesta, Mingo, pero sí me parece interesante que no le han pasado factura y a lo mejor es simplemente eso. No tenemos otra opción, no existe otro. Después de María Corina, ¿quién? Era la última que quedaba en la línea de liderazgo. Porque hasta Guaidó, hasta Guaidó estuvo antes que ella. Claro, pero tú descartas que, por ejemplo, se haya dicho y se haya especulado que Mendoza de Polar, que en la administración Trump hayan tenido algún acercamiento con él a propósito de que la última es como María Corina, no hay más nadie. Pero para que integre un gobierno de tecnócratas.
Pero este nombre de Mendoza siempre sale a la luz cuando estamos buscando alternativas. Es Yo verdad. creo que si algo se ha demostrado durante las últimas semanas y después del terremoto es que el venezolano odia profundamente al chavismo y no quiere nada que lo relacione al chavismo. Es verdad. Y este nombre de Mendoza se ve como relacionado al chavismo. Y miren, esto sí me ha dado un orgullo del venezolano porque la Casa Blanca, o creo Donald Trump por su ego cree que si él dice que de él sí es chévere, el venezolano lo va a escuchar. Mira, no. Hay muchos, como el Javier Negre, no sé si saben quién es este personaje, un operador político trumpista, tratando de decir que cuidado con que María Corina moleste a Trump porque entonces Trump no la va a apoyar en unas elecciones. Ellos están equivocados si creen que el venezolano ama a Trump más de lo que odia al chavismo, porque el venezolano ama a Trump porque Trump se ha puesto en contra del chavismo. Pero si Trump se vuelve chavista, el venezolano mañana empieza a odiar a Trump. Y lo hemos visto. Así que esto de Mendoza no lo veo como un peligro al apoyo de María Corina. Por acá quiero ir incorporando algunas de las preguntas que te hacen, Germania. Alberto Sánchez, consecuente amigo del programa, pregunta, cuando piden callar por conveniencia, ¿esa presión viene más del poder o de sectores opositores que le temen a la autocrítica? Las dos cosas. Yo creo que los Estados Unidos obviamente está promoviendo un mensaje de convivencia. Lo estamos viendo bastante por Dinora Figuera. De hecho, que cada vez que saca un comunicado es muy obvio que los Estados Unidos por lo que quieren bajar la presión, porque han sentido lo molesto que está el ciudadano venezolano y creo que por ahí se están yendo el régimen y también los personajes que están más cercanos a los Estados Unidos de lo que está María Corina, porque repito, ella por estos momentos la han sacado esa parte del juego. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta de si es la oposición? Si es la oposición, sectores de oposición o viene factores más del poder o de sectores opositores que le temen a la autocrítica. Bueno, eso es ya otra parte, sí, volvemos hay un sector opositor que no es que le temen a la autocrítica, es que se han vuelto autoritarios y no la permiten, y ese es otro tema. Claro que no se permite la autocrítica con varios sectores de la oposición. Ahora, mira, tú has dicho que el venezolano no quiere nada con el chavismo, pero el chavismo se quiere quedar. Fíjate que sí, ¿no? Y entonces tú acabas de ver a un señor que se llama Jorge Rodríguez, que le acaba de responder a una periodista. Mire, nosotros no estamos en estos momentos con la cabeza para estar pensando en Tribunal Supremo de Justicia, ni en el Consejo Nacional Electoral. Estamos en una circunstancia de abocados a terremoto. Entonces, bueno, ¿cómo ves tú la posibilidad de que, a pesar de lo que acabas de decir, que los venezolanos no quieren nada con el chavismo se quede de mínimo hasta terminar el periodo de Nicolás Maduro, por ejemplo? Pero es que para eso falta alta probabilidad. Hasta que Trump salga, ¿no? Alta probabilidad, porque volvemos al tema. Lo que quiere el venezolano no tiene nada que ver en lo que va a pasar aquí. Nosotros hemos perdido la soberanía completamente. Primero a Cuba, China, Irán, Rusia y ahora a los Estados Unidos. Y es muy probable que aunque el chavismo aunque el ciudadano no quiere nada con el chavismo, este doble terremoto le ha caído como anillo al dedo a la dictadura interina, porque es el mismo mensaje de la Casa Blanca también. No es hora de hablar de las elecciones, que es lo que dicen cuando le preguntan sobre ¿por qué ustedes están tomando fotos con el narcoterrorista Diosdado Cabello, que tiene una recompensa de $25 millones? ¿Y cuál es la respuesta de los oficiales? Nosotros estamos enfocados en la recuperación después del terremoto. Nosotros estamos enfocados en reconstruir, en salvar vidas, y ahora ese es el mensaje de la dictadura interina y de la Casa Blanca. Volvemos, y hasta creo que John Barrett fue el que dijo, ya íbamos
en camino al tercer paso del bendito plan de 3 pasos de Marco Sí. Rubio, y ahora tenemos que volver a la estabilización y a la recuperación económica. Sí, porque es que el chavismo siempre ha sido muy hábil, trucando todas estas adversidades en ventajas. Ellos siempre, nosotros hemos visto su capacidad y su habilidad para, ocurre un desastre, hacen control de daños e inmediatamente sobre ese control de daños idean un plan que los mantiene, que los hace aferrarse. Como las cucarachas, porque así son los cubanos y a ellos los entrenaron los cubanos. Y volvemos en realidad Estados Unidos los necesita en este momento, volvemos al poder real. María Corina no tiene el poder de decirle al ejército que haga algo o de cobrar impuestos o de las cosas que se necesitan en este momento. Ese poder todavía lo tiene la dictadura. Y Estados Unidos, que lo que le interesa es inversión, necesitan que Delcy le diga al ejército, ve y haz esto, que Diosdado le diga a los colectivos, mira, no hagas esto, que manejen la situación porque ellos son los que tienen el poder real y a Estados Unidos lo que le interesa es la estabilidad, la reconstrucción y las inversiones. Hay otro aspecto, la gente de ANCO, como organización política, está en estos momentos aupando, presionando para que se le haga llegar a Trump la necesidad de crear una junta, un gobierno de emergencia. Y ha salido, por ejemplo, Blanca Rosa Mármol. No, amigo, no, ya estamos en una junta. Ya estamos en una junta, ¿no? Tú dices. Mira, a mí me parece, porque salió Calderón Berti también y salió Diego Arria, a quien tuvimos ayer en el programa, agradeciendo que la gente como AMCO... Yo agradezco también la valentía, pero it's not going to happen. No va a suceder. Los Estados Unidos ya decidió el gobierno de emergencia, ya decidió cuál va a ser la junta. La junta son Diosdado, Jorge, Delcy y los oficiales, y Marco Rubio. No sé si ya vieron el artículo del New York Times o si lo discutieron que cuenta. Sí, lo comentamos, sí, cómo no. Esa es la junta de gobierno. Desde allá de Estados Unidos. Por acá tenemos a Mario Mustiola, que también quiere preguntarte si el 3E evidenció que la tiranía cohabita bajo el tutelaje de Estados Unidos, ¿cómo debemos romper la inercia ciudadana? ¿Qué acción crítica nos devuelve el control frente a esta complicidad internacional? Esto lo hablé en Agárrate y suena muy fuerte, pero la única herramienta que el ciudadano venezolano tiene en estos momentos ha sido la única que siempre ha tenido, la protesta y llamar atención a la situación. Si nosotros entramos en una situación que muchos ya nos sentimos así, que sentimos que la Casa Blanca está muy cómoda con la dictadura, que los están ayudando, que están tratando de lavarle la cara, aquí hay que ser inteligentes mediáticamente, que es lo que yo entiendo. El ciudadano venezolano todavía tiene la herramienta de la protesta. Y esa es una herramienta que sí nos funciona mucho, particularmente en estos momentos. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional, Occidente, odia a Donald Trump. Los demócratas obviamente odian a Donald Trump. La prensa en Estados Unidos internacional odian a Donald Trump. Y justo como Donald Trump nos está usando como una victoria mediática y nadie le lleva la contraria por ahora, porque a nadie nunca le ha interesado en realidad ver los detalles que está pasando en Venezuela. Pero digamos que el venezolano empieza a protestar, que el venezolano sale como ha pasado, pero han sido pocas personas ¿cómo se dice? The unions, los sindicatos han sido los únicos que en realidad han salido, los pensionados. Pero si hay protestas masivas. Y los familiares de los presos políticos. Y los familiares de los presos políticos, pero no han sido protestas masivas que llaman la atención de los medios internacionales. Si eso pasa, protestas masivas, y los medios internacionales empiezan a prestar atención, Donald Trump va a perder el objeto brillante que él muestra de Venezuela como su gran victoria de política exterior. Y el venezolano tiene ese poder mediático, sí sale a protestar en masa. Yo creo que no es momento de eso todavía. Yo creo que la Casa Blanca está
dirigiéndose de una manera que escuchan lo que dice el ciudadano. Hay reportajes ya que están molestos con la foto de Diosdado que salió por todos lados, que ellos tampoco quieren aparecerse tan en confianza con Diosdado. Pero si ya llegamos a un momento que mucha gente ya se siente así, donde bueno, ahora estamos en una dictadura y apoyada por los Estados Unidos. Tenemos la herramienta de la protesta. Yo en el exterior no le puedo decir al venezolano adentro que proteste, nunca lo haría. Pero esa es la única arma que el venezolano ha tenido y en estos momentos sería más fuerte que nunca por la tutela de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar si empiezan a reprimir? Créanme que la comunidad internacional y los medios van a estar pendientes de eso, más que todo por su objetivo de irse en contra de Donald Trump. Y eso nos convendría en ese momento. Una cosa es la protesta y otra cosa es el estallido social. Claro, ¿Cómo? Es distinto, es distinto. Mira, el estallido social, yo estaba hablando mucho de eso y ustedes sabrán más que yo cómo se siente la cosa, pero yo no veo un estallido social. El venezolano ha resistido tanto, a lo mejor somos demasiado resilientes y no lo veo. Y tienes razón, eso es distinto a una protesta. Pero las dos cosas llamarían la atención de la comunidad y de los medios internacionales y pondrían a la Casa Blanca en una posición donde tendrían que defenderse y tomar una posición de qué es lo que está pasando. La llegada de estos militares estadounidenses al país, a propósito del terremoto, ¿tiene alguna otra lectura distinta a la misión de ayudar precisamente tras el desastre? Yo creo que no, y se ven por el tipo de militares que están ahí, que todos tienen una misión distinta y labores distintas. Sin embargo, aunque ellos no estén ahí para algo en específico en relación con la transición, su presencia ya los ayuda a subir la amenaza. Y eso nos conviene, ¿no? Porque cuando después del 3 de enero yo me preguntaba, y yo no soy experta militar, bueno, esto no baja la amenaza, porque ya la dictadura sabe cómo se meterían, qué harían, han quitado muchos los buques de la costa, muchos de los sistemas militares que tenían listos ya no están ahí y en realidad el peligro hoy es mucho más alto porque ellos ya están adentro. Entonces no es que ellos estén ahí para hacer algo, pero su presencia ya les dice a la dictadura, mira, el peligro de fuerza sigue aquí, ya estamos por todos lados, ya no tenemos que meternos como nos tuvimos que meter para arrestar a Maduro, ya estamos aquí y ya estamos trabajando con las Fuerzas Armadas en el país. Así que eso nos ayuda de esa manera. Sube el peligro para la dictadura. Por acá también, Mari, voy a seguir incorporando algunas preguntas. Te pregunta, se dice que fundaciones de Soros han financiado a María Corina Machado. De ser eso cierto, no explica el rechazo de Trump, aparte de algunas actitudes de ella que pudieran haber estado desconectadas. Probablemente es verdad que Soros le ha dado dinero a María Corina porque Soros le ha dado dinero a todas las iniciativas para la democracia del mundo. María Corina es anti-Trump. Come on. María Corina no es anti-Trump. Creo que eso es obvio. Ha sido muy inteligente lidiando con un personaje como Trump. Menos mal que le dio el premio Nobel porque es lo único de lo que se acuerda Donald Trump en relación a María Corina. Es que ni siquiera se acuerda cómo se llama. Exactamente, no sé si vieron lo último que dijo, regresó, no estaba ni seguro si ya había regresado, él lo único que sabe es que esa fue la señora que le dio el premio Nobel. Sí, esa señora. María Corina no es, mira, en realidad yo creo que adentro, en las cosas que ella no dice, María Corina sí debería estar en contra de Trump, porque Trump es un autoritario populista, pero esto es lo que pienso yo y lo que asumo. La verdad de María Corina es que no tiene otra opción sino Trump. Igual que nosotros nada más tenemos a María Corina, ella nada más tiene a Trump. Y por eso es que no le ha dicho a Trump lo que yo quisiera que le dijera, que es, mire señor, respete, los venezolanos no estamos bailando en las calles. Nosotros somos una gente que tenemos dignidad y no nos gusta cuando usted dice que Delcy Rodríguez es chévere. Eso es lo que a mí me gustaría, pero sabemos que como no tiene otro aliado, no puede hacer esas cosas. Creo que decir que María Corina está en contra de Trump es algo
de propagandas que las que están regando personajes como el señor Javier Negre y ese grupo de personas. Pero también hay quienes dicen que María Corina ha cometido algunos errores estando vinculada a gente que es pro Biden. Entonces ese es otro tema delicado, pues, ¿no? Eso es un error, Mingo, pensar eso, y es parte que como Trump nos volvió locos y estamos extremistas. El caso de Venezuela tiene que ser bipartidista. En Estados Unidos todavía hay una democracia y el señor Donald Trump se va de la Casa Blanca en el 2028 y probablemente será reemplazado por un demócrata por cómo está la economía y todo aquí. Entonces nosotros... Claro, Donald Trump, como es un populista autoritario, sí es el tipo de personaje que se molesta que María Corina se reúna con demócratas, absolutamente. Sin embargo, yo creo que eso no está jugando un gran papel aquí, porque como acabamos de decir, Donald Trump no se acuerda ni del nombre de María Corina. Entonces, yo creo que ese no es nuestro problema y sí necesitamos que la causa de Venezuela sea bipartidista. Mira, antes de colocar más preguntas del auditorio, hay otro aspecto que no quiero que se me quede de lado. Tú mencionaste la cuestión de la soberanía, ¿no? Y entonces hay gente internamente acá que habla que hay que recuperar la soberanía y entonces esgrimen en la Constitución, ya la señora Delcy terminó su periodo y hay que llamar a elecciones. Ese tipo de ideas cuajan en estos momentos o cómo se le explica a esas personas que estamos en un gobierno de facto y que esas cosas van a tener que esperar un tiempo. Bueno, aquí voy a responder primero al chat, la gente que dice, esa niña es demócrata declarada y odia a Donald Trump. Miren, mira, y además tienes otra pregunta de Eduardo Rivas, el señorita Germania, lejos de la obviedad del estilo ególatra y populista de Trump, ¿coincide usted con los valores conservadores o se inclina al progresismo del Partido Demócrata? ¿Obama o Trump? Mójese. Dice, siempre termina el final poniendo mójese. Esto es parte del problema que tenemos en Venezuela, donde sí Chávez nos volvió locos. Y es un problema que está pasando en Estados Unidos también, donde nos estamos perdiendo a los extremos. No hay grises. No hay grises. Y la realidad del mundo son los grises. Yo soy una liberal clásica. O sea, en este momento no tengo, se los voy a decir, los que me acusan de todo. A mí me acusan hasta que yo trabajé para el Partido Demócrata y le hice campaña a un demócrata. Eso primero que todo no es verdad. Yo critico a los dos lados. Me parece que... Y yo quiero decir, yo fui a Fox News a darle las gracias a Donald Trump por arrestar a Maduro. Así que no es verdad que yo odio todo lo que haga Trump y soy una psicoseada. Pero no me siento identificada ni con los republicanos ni con los demócratas, porque yo hubiese sido una demócrata al estilo de Bill Clinton, pero no soy demócrata lo que está ahora, que sí está muy empujado a la ala progresista. Y yo critico tanto a personajes como Alexandria Ocasio-Cortez, Zoran Mamdani, que son declarados socialistas, como critico a la extrema derecha del partido republicano. Entonces, yo no tengo partido, me considero independiente y lo que soy es periodista. ¿Y cuál es que era la principal? La cuestión de la soberanía, ¿no? Pero sí, la soberanía. La soberanía, así que como viste las preguntas del chat, que si eras de demócrata o republicana, entonces nos desviamos de tu pregunta. Y es interesante porque tú misma has colocado algún contenido donde has explicado que tú has tenido que cambiar de postura en la vida. Hay unas cosas bellísimas que has puesto sobre tu infancia y algunas cosas íntimas y personales que no sé si quieres hacer un resumen de eso o que la gente las busque en tu contenido, que es fabuloso. Pero la gente no lo lee completo, nada más leen la primera parte. Ese es el problema. No, lean completo porque hay un racional allí importante de los cambios justificados que tú has tenido en tu trayectoria. Sí. Muy importante. Bueno, yo en mi juventud fui progre, sí lo fui, pero nunca de la manera que me acusan, repito, nunca le he hecho campaña política a ningún político, pero cuando estaba en la universidad, y claro, yo fui a una universidad
muy progresista, todas las universidades en realidad en Estados Unidos y en Venezuela. He escuchado que es culpa de la UCB todo lo que nos pasó, así que creo que un problema alrededor del mundo. Sí, bueno, y yo cuando era joven y tenía los profesores más respetados del mundo hablando de los problemas del capitalismo y de que en los países como Noruega hay socialismo democrático, yo en algún momento les creí. Pero eventualmente, antes de graduarme de la universidad, me reconecté con mi historia, empecé a ver cómo las políticas de Chávez sí eran socialismo de verdad, y tengo ya 10 años luchando en contra del socialismo, los progresistas, pero también la ultraderecha. Porque, ¿cómo se dice en la herradura de caballo? Horseshoe theory. Sí, exactamente. La herradura. En eso es lo que yo creo. Los extremos se tocan y por eso en Estados Unidos particularmente, unidos por su odio a los judíos de Israel, tenemos una extrema derecha como Alexandria Ocasio-Cortez que opina muy igual a la extrema izquierda de Alexandria Ocasio-Cortez, tiene las mismas opiniones de la derecha de Tucker Carlson, por ejemplo. Sí. Son lo mismo. Y yo con eso no quiero nada, que yo soy una persona central. Así que sí, en la época de Bill Clinton yo hubiese sido una demócrata. En estos momentos no tengo casa y les voy a dar el secreto. La gente dice que yo voté por Kamala. Yo en las últimas elecciones voté nulo, porque así... Y me da pena y me da vergüenza porque una persona que quisiera que en mi país tuviéramos democracia y que yo pudiera votar en unas elecciones libres en mi país y no tenemos ese privilegio, y después me encontré en Estados Unidos donde no pude empujarme a votar por ninguno de los dos. Entonces, esa es la situación grave de Estados Unidos. En términos a la soberanía, vuelvo a lo mismo. ¿Qué se va a respetar la Constitución? Nada. Aquí, olvídense de eso, de que se le acabó el tiempo a Delcy Rodríguez como una presidenta interina. Olvídense de que Edmundo González ganó las elecciones y en algún momento lo van a poner ahí. Eso no va a pasar y dependemos de lo que diga la Casa Blanca de Donald Trump, que no le importa lo que diga la Constitución. Aquí hemos perdido todo tipo de privilegio democrático, completamente. No podemos escoger a nuestros líderes opositores, no podemos escoger a nuestro gobierno. Nosotros los venezolanos lo hemos perdido todo. Mira, no sé si estamos ya estamos más o menos abusando de tu tiempo. Pero hay una pregunta, hay muchas preguntas más, tú estás chequeando el chat, pero esta de Yolanda va directamente. Si Trump llegase a perder las elecciones del medio tiempo, ¿nos olvidaríamos de la ayuda de Estados Unidos? No. Y esto, ves que qué complicada nuestra situación. De esta manera nos conviene que Donald Trump es un autoritario que no respeta la constitución de su propio país, porque él va a hacer lo que le dé la gana, igual que lo hizo el 3 de enero y no pidió permiso. Creo que podríamos tener una situación mejor en que el Congreso pase un paquete de ayuda para Venezuela. Si es demócrata particularmente, ellos probablemente se meterán por ahí, por la ayuda humanitaria, pero a Donald Trump no lo va a parar ni el Congreso, ni la Constitución, ni nada, porque es un autoritario también. Que por cierto, no sé si están enterados, pero Trump va a hablarle al país, en este caso yo creo que al mundo, el jueves en la noche, y el mensaje va a ser guerrerista. Es lo que me decían anoche. Porque tiene a Irán también por allá incendiado. Sí, no, ya habla del estrecho de Hormuz, que van a pasar así. Diga Irán que no pasa ni siquiera un velerito. Es decir, la situación es compleja a nivel mundial. Es muy compleja y eso sí nos ha afectado negativamente mucho la guerra en Irán. Eso es impresionante ver el tonito de la dictadura como ha subido, porque ellos saben que la situación en Irán les da respiro. Y mira qué terrible, porque en Estados Unidos ya el ciudadano no le gusta meterse en nada y no creen que Estados Unidos debería ser la policía del mundo. Y esto de Irán ha reforzado esa posición.
por qué los dólares y los impuestos del ciudadano de Estados Unidos debería ir a guerras en otros países. Entonces, probablemente en ese discurso también él seguirá mostrando a Venezuela como el éxito, la victoria. Y por eso los venezolanos debemos seguir recordándole al mundo que Venezuela sigue en dictadura. Y el barril de petróleo también subió ahorita. Esos acabo de ver los precios. Ajá. Los precios del petróleo subió, claro. Y recordemos que nosotros tenemos la mayor reserva del mundo y eso es una de las cosas que mencionaba Donald Trump. Que ese petróleo es de Venezuela. Bueno, pero yo quería tocar este tema con Saudi. Más cosas que no le gusta escuchar a la gente. Porque aquí estoy soltada, pero es que ustedes ya también son como mis tíos. Así que... he visto muchos comentarios de venezolanos y gente que no es venezolana también diciendo, bueno, Donald Trump ya se cogió el petróleo y es lo único que le importaba, entonces ya no nos va a ayudar. Señores, sí, tenemos las cantidades de petróleo supuestamente más altas del mundo, pero no tenemos la habilidad ni la capacidad de sacarlo. Por eso Donald Trump miente, le dice a los estadounidenses, ya Venezuela pagó el arresto de Maduro 20 veces. Señores, todo eso es mentira. PDVSA está destruida y hasta que no venga inversiones, no van a poder sacar la cantidad de petróleo que haría una diferencia. Si Donald Trump dice la verdad y se está gozando el petróleo de Venezuela, ¿por qué los precios del petróleo siguen subiendo y subiendo y subiendo y Venezuela no ha hecho una diferencia en los precios del petróleo? Ese es el detalle que nadie quiere ver. Trump está mintiendo y Venezuela es un país que está en bancarrota y no le hemos pagado nada y ahora que Estados Unidos tiene que darnos todavía más plata para la reconstrucción. Así que señores que están ahí y ahora hay gente que ha dicho Venezuela le está pagando la guerra en Irán. Señores, pero ¿qué creemos que somos? Venezuela es un país en bancarrota. Actualícense. Estamos en bancarrota y la industria petrolera todavía le falta mucho para recuperarse porque no tenemos porque la industria eléctrica que le brinda el servicio para que los taladros puedan funcionar y toda una cantidad de cosas. No hay luz. Entonces, exactamente. Y los inversionistas le han dicho a Donald Trump, pero señor, usted se volvió loco. Nosotros no vamos a meter nuestro dinero en una dictadura socialista que ya nos robó. Eso es lo que está pasando ahí. Así que entiendan que Donald Trump miente cuando dice eso. Mira, el viernes estuvimos conversando con Patricia, con tu mamá, y entonces yo le pregunté, no sé si metí la pata, por el proyecto del nuevo país. Y entonces yo no tengo nada que ver con eso, yo no tengo eso no es conmigo. Y entonces la nueva generación. Yo le comenté a Erika, cónchale, ¿qué habrá pasado allí? Porque, mira, Rafael Poleo, tu abuelo, yo lo he entrevistado tantas veces, lo entrevisté tantas veces en Primera Página y en mis programas en Radio Capital, me tiene un gran respeto, tanto que cuando yo me voy de Radio Capital para el Circuito X, quise hacer un programa y lo hice, que se llamó En este país. Y entonces me dijeron, mira, ese nombre lo tiene registrado Rafael Poleo. Tú vas a tener que pedirle permiso. Y yo le pedí permiso a tu abuelo. Y él me dijo, mira, Mingo, ese era un proyecto que yo tenía con Reni Otolina. Y el programa, el nombre lo había creado yo para Reni. Reni ya no está. Échale bolas tú, dale. Qué elegante, Mingo. Y entonces yo me siento muy satisfecho de la confianza que me brindó Rafael en su momento. No sé si tú estás solita en este proyecto o estás con Rafael o qué ala de la familia no se puede mencionar en el proyecto del nuevo país porque no quiero haber metido la pata. Tengo que ver cómo respondió mi mamá. Primero que todo, mi mamá obviamente te adora porque no puedo creer que se para tan temprano para venir a tu programa tan a menudo. Espero que sepas que eso no pasa nunca. Así que obviamente eres un preferido de la familia. Mira, básicamente estoy haciendo lo que hiciste tú con el nombre. Me han dado el uso del nombre. Y es un proyecto de mi tío Francisco Poleo, no sé si lo conocen, que también es periodista, es el hermano mucho menor de mi mamá. Y estamos empezando con una newsletter diaria, un boletín de noticias, porque somos literal nada más Francisco y yo. Entonces estamos como activando las redes otra vez y trabajando. Francisco es el que pinta. Francisco.
No, no pinta, él es escritor. Ok. ¿Quién será el que pinta? Aquí ninguno, en la familia no tenemos ningún artista de eso. Esa es la familia de mi papá, por ahí vienen los artistas. Ok. No, Francisco es un gran escritor, un gran analista. Él es joven, pero tiene mentalidad de viejo porque es hijo de viejo. Entonces, escribe. Él se parece mucho a mi abuelo en su estilo y yo soy más de tabloide como mi mamá. Entonces, nada, empezamos este boletín de noticias diarias. A los que están viendo, suscríbanse. El Nuevo País en Substack y el Nuevo País 2026 en las redes sociales. Qué bien. Excelente. Vamos a seguirte ya. Esto que pusiste es cansado de enterarte de todo tarde y a medias. Exactamente. No hay más nada que Y mi agregar. mamá dice que no tiene nada que ver, pero es mentira, porque ella viene aconsejando la cosa. Y una de las cosas que queremos hacer es publicar nuestro material de archivo, que desafortunadamente, imagínate, hemos perdido el archivo físico de Z y el Nuevo País, porque se metieron colectivos primero y después el edificio donde estaban cayó con el terremoto. La portada, etcétera. Pero eso es parte de lo que vamos a hacer y eso incluye el trabajo de mi mamá. Esto no se lo he dicho, pero parte del material de archivo es los artículos que mi mamá hizo hablando del 11 de abril. Te voy a mostrar ¡Ay, una qué portada. chula! Bueno, La escaneamos y te la mandamos. por favor, porque queremos construir el archivo digital y le hemos pedido a las personas que nos manden fotos. ¡Wow! Historia, Mingo, en la revista Z. Claro que sí. Bueno, eso es lo que queremos hacer porque Francisco y yo consideramos que para salir de esto tenemos que ver para atrás y entender qué fue lo que nos pasó y entender que todos tenemos una responsabilidad. Hasta si usted no votó por Chávez, nuestra tragedia no comenzó el día que Chávez nació. Y tenemos que ver al pasado para entender el presente y prepararnos para el futuro. Y la revista Z y el Nuevo País estuvieron ahí. Hay gente que dice que la familia mía fue chavista. Imagínate tú eso. Sí. Imagínate tú. De hecho, en el boletín de noticias del viernes compartimos un artículo de Rafael Poleo en septiembre del 98. Donde da todas las advertencias, compara a Chávez con Kim Jong-un, con todos los dictadores más grandes del siglo XX. Así que recordar es vivir. Y allí estuvo una mujer fabulosa como lo fue Jurate Rosales. Jurate, historia de Venezuela, así Claro, es, sí. la gran Jurate, Un correcto. beso muy grande donde Oye, qué esté. bien. Sí. Qué bien esta conversación, Germania, pero ya Oye. llegamos, ya no queremos abusar más de tu tiempo. Pero si Ya queremos sabemos que te abusar hicimos- más a menudo. Pero más a menudo vamos a Por favor, me invitan. Sí. Y los quiero a los dos también como invitados en una de mis tertulias en el Club de los Normales, así que ya saben, les voy a escribir Bueno, para bien. invitarlos. Maravilloso. Ahí Ahí estaremos, qué rico. Bueno, Germania, un beso muy abrazo, de verdad, mucho éxito en este proyecto también del Nuevo País. Felicitaciones. Gracias y buena suerte y como siempre toda mi admiración para ustedes que han sobrevivido allá en el terreno. Sigan con fuerza. Un La beso. verdad y la valentía. La verdad y la valentía. Ahí tienen Así una es. muchacha joven. Sí, brillante. Qué buena esta conversación con Germania. Sí. Me encantó. Además, su espontaneidad. No, y su conocimiento, porque ella es una muchacha que además Muy de periodista preparada. es politóloga. Claro, muy preparada y sabe muy Y es bien lo que está- auténtica, Claro, ella es genuina, genuina. ella es de verdad. Ella es de verdad. Y sí, como tú, lampiño de lengua. ¿Te acuerdas? Colecua. Yo tengo un amigo que te dice lampiño de lengua. Así es, mujer. Mira, pero ¿qué te parece si haces tu segundo bloque de publicidad antes de despedirnos? Bueno, mira,